Hola a todos, bienvenidos a nuestro entrenamiento. Una vez más, darte las gracias por conectarte a esta serie que estamos hablando del ABC del cristiano. Esta es nuestra cuarta lección. En la primera lección hablamos de seguridad de la salvación, si realmente estás seguro de la salvación. Segundo, en la segunda lección hablamos de la seguridad de la salvación en tu familia. En la tercera lección hablamos acerca de despojarse del viejo hombre. ¿Cuáles son los pasos que debemos dar? Hablamos en este caso, hablamos de despojarnos de los ídolos, de no permitir que ninguna cosa contaminada llegue a nuestra casa y tercero, hacer restitución. En el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Ahora, aquí solamente te voy a dar unas pautas, aquí solamente te voy a dar unos tips, unos principios, pero en nuestro canal hay toda una serie. Hay toda una serie y allí en pantalla voy a colocar el link de la serie de la oración, ahí donde profundizamos, ahí donde te damos herramientas para que puedas profundizar en la oración. Este tema que estamos tocando aquí es el ABC de cristiano para aquellas personas que apenas están dando sus primeros pasitos. Pero si tú quieres ir a un nivel más profundo de la oración, yo te invito a que puedas entrar ahí a nuestro canal y ver nuestra serie de la oración. Algo que debes de tener en cuenta que lo más importante para un bebé al momento de nacer es respirar. Ahora, en nuestra vida espiritual, la oración es el respirar y es tan importante para un creyente nuevo como lo es el respirar para un bebé recién nacido. Para una persona nueva, la oración es como el respirar, o sea, como un niño recién nacido que apenas nace, algunos le dan, bueno, ya eso está prohibido, le daban una nalgadita para que llorara y ahí pudiera activar los pulmones y pudiera allí empezar a respirar, así también. Eh, Todo creyente nuevo debe saber orar, es como el respirar, es lo que te va a dar vida. Por lo tanto, después que creemos en el Señor e invocamos su nombre para ser salvos, debemos continuar orando e invocando al Señor. Es entonces que podemos recibir el aire espiritual, podemos recibir la vida de Dios, podemos absorberlo a Él, lo cual es el espíritu de vida del Señor, a fin de que podamos crecer y seamos fuertes allí, muy fuertes allí en nuestra vida espiritual. Ahora, lo primero que necesitamos saber de la oración es el significado de la oración. El verdadero significado de la oración es hacer contacto con Dios en nuestro espíritu y unirnos a Dios mismo a través de la oración. La oración es el contacto del espíritu humano con el espíritu de Dios, durante el cual el hombre inhala a Dios. Por consiguiente, el énfasis de la oración no está en pedirle cosas a Dios, sino en hacer contacto con Dios y recibir de Él, absorberle, recibir la vida de Él. Entonces, ya vimos el significado de la oración. Segundo, vamos a ver el órgano de la oración. Escúcheme con atención, te lo voy a poner ahí en pantalla. Una persona necesita el órgano apropiado para cualquier cosa que haga. Es muy importante eso. Necesitamos los ojos para ver, los oídos para oír y nuestro espíritu para orar, para recibirlo a Él. En Juan capítulo 4, en el versículo 24 nos dice que Dios es espíritu. ¿Cierto? Ahí en Juan capítulo 4 nos dice que Dios es espíritu y los que le adoran, incluyendo el orar a Él en espíritu, es necesario que adoren. Entonces debemos orar en todo tiempo. Escucha con atención. Debemos orar en todo tiempo. ¿Y cómo debemos hacerlo? En el Espíritu. Eso nos lo dice ahí en Efesios capítulo 6, en el versículo 18. Míralo ahí en pantalla, Efesios 6, 18. Dice, orad siempre en el Espíritu. ¿Cómo hay que orar? Como dijo el apóstol Pablo que debíamos orar en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Los dos versículos citados anteriormente nos dicen que Dios es espíritu y para adorarle a Él
es necesario estar en nuestro espíritu. Es decir, necesitamos usar nuestro espíritu. Nuestro espíritu es la parte más profunda de nuestro ser. Nuestro espíritu es esa parte más profunda allí de nuestro ser. Entonces, el orar en nuestro espíritu, escucha con atención, el orar en nuestro espíritu o el orar con nuestro espíritu es usar nuestra parte más profunda para hacer contacto con Dios. Por tanto, no debemos orar meramente conforme a los pensamientos en nuestra mente. Porque hay personas que dicen, no, yo oro aquí en la mente, yo oro aquí mentalmente. Vuelvo y te repito, el orar en nuestro espíritu o el orar con nuestro espíritu es usar nuestra parte más profunda para hacer contacto con Dios. Por tanto, no debemos orar meramente conforme a los pensamientos en nuestra mente, sino conforme al sentir profundo en nuestro espíritu. El órgano de la oración no es la mente, sino el espíritu. Y vamos a ver ahora el tercer aspecto. El tercer aspecto, el medio de la oración. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 19, nos dice, así que hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, podemos entrar en el lugar santísimo. ¿Qué es entrar en el lugar santísimo? Es venir ante Dios a fin de hacer contacto con Dios y orar a Dios. Esto es por medio de la sangre redentora, por medio de esa sangre de Jesucristo que derramó allí en la cruz. Jesús derramó allí en la cruz su sangre, la cual quita todos los pecados que impiden nuestra comunión con Dios. Ahora, para que estos pecados puedan ser quitados, necesitamos confesar los pecados. Confesarlo, así en la misma medida como cometimos los pecados, debemos confesarlo. Dice, para que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, nuestro Padre nos los dé. Acompáñeme por favor ahí a Juan 15, versículo 16. Juan 15, versículo 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Entonces, aquí se nos dice que debemos orar al Padre en el nombre del Señor Jesús. Estar en el nombre del Señor Jesús es estar en el Señor mismo. Cuando oramos, precisamente orar no solo por medio de la sangre del Señor, sino también por medio del nombre del Señor. Entonces, en la oración no solamente se está utilizando la sangre, sino también el nombre del Señor Jesús. Es decir, por medio de Jesucristo mismo. No podemos venir ante Dios para orar dependiendo de nuestra conducta. Ay, es que yo soy bueno. Ay, es que yo no tengo pecado. Porque cuando uno habla con una persona y dice, no, pero es que yo no he pecado, yo no he cometido pecado. Ahora, aunque nuestra conducta sea buena, la Biblia dice que nuestra conducta, nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. ¿Qué es un trapo de inmundicia? Veámoslo ahí en Isaías 64, versículo 6. Dice, todos nosotros somos como cosa impura y nuestra justicia como trapo de menstruo. O sea, como trapo de menstruación. Todos nosotros nos marchitamos como hojas y la mano de nuestras iniquidades nos arrastra como el viento. Ahora, tampoco nosotros podemos depender de lo que somos en nosotros mismos, porque también somos inmundos e inaceptables ante Dios. Por lo tanto, cuando venimos ante Dios para orar, debemos confiar en la sangre del Señor para que Él limpie la inmundicia de nuestra conducta. Y debemos depender única y exclusivamente del Señor mismo para que nuestro ser inmundo sea reemplazado, de modo que como si el Señor mismo viniera a orar ante Dios. Solamente este tipo de oraciones son aceptadas ante Dios. Y vamos a ver el cuarto aspecto acerca de la oración. Estamos aquí dando aquí un breve resumen allí. Pero vuelvo y te repito, te invito a que puedas ir allí a la serie de la oración, que allí explicamos, damos llaves, herramientas y unas
cosas impresionantes que Dios nos ha revelado para que puedas allí profundizar en tu nivel de oración. El cuarto aspecto que vamos a ver en este entrenamiento es conforme a qué orar. La oración no es conforme a lo que la mente piensa, sino conforme a lo que uno siente en su espíritu. Te lo voy a repetir. La oración no es conforme a lo que la mente piensa, sino conforme a lo que el espíritu, conforme a lo que uno siente allí en su espíritu. En pocas palabras, uno ora con la boca lo que siente en el espíritu. Cuando usted venga ante Dios a orar, no le diga nada a Dios de lo que haya decidido de antemano, sino exprese a Dios lo que siente en su espíritu en ese momento. En ese momento es muy importante que permitas que el espíritu te guíe. Debes allí confesar tus pecados. Si sientes allí en tu espíritu de confesar pecados, confiesa, porque el espíritu te guiará a toda verdad y empieza allí a adorar al Señor. Si sientes en su espíritu alabar, empieza a alabar al Señor. Haga lo que el espíritu te esté dirigiendo a hacer. Tienes que hacer lo que el Espíritu Santo te esté guiando en ese momento. Y vamos a ver el quinto aspecto. Orar sin estorbos. ¿Qué es orar sin estorbo? Orar sin estorbo exige una buena conciencia, es decir, una conciencia que no le condene. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos orando, entonces estamos pensando en el pecado que cometimos, estamos pensando en la mentira que dijimos. Entonces debes orar allí sin estorbo. Entonces, ¿qué exige? Exige una buena conciencia, es decir, una conciencia que no le condene. Una vez que haya ofensa o condenación en la conciencia de usted, sus oraciones serán estorbadas inmediatamente y aún detenidas. Entonces lo que nos dice allí en Hebreos capítulo 10, nos dice que debemos acercarnos al lugar santísimo, rociados los corazones de mala conciencia. Ahí en Hebreos capítulo 10, en el versículo 22. Mire lo que nos dice. En primer lugar dice, acerquémonos con corazón sincero. Mira lo primero que debes hacer para que puedas orar sin estorbo. Debes acercarte con un corazón sincero que realmente quieres cambiar, que realmente quieres dejar el pecado. Dice, en plena servidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dado que somos pecaminosos, dado que nuestra naturaleza tiene esa tendencia a hacer lo malo, necesitamos ser rociados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué? De una mala conciencia. ¿Para qué? Para que podamos entrar ahí en el lugar santísimo a fin de acercarnos a Dios y orar a Él. Hay muchas personas que quieren servir al Señor, pero aún hay pecados que lo están condenando, aún hay acciones, aún hay recuerdos, aún hay traumas, aún hay situaciones que lo están afectando. ¿Qué debes hacer entonces? Si acaso de pronto no puedes acercarte a Dios por medio de la oración, busca una persona en autoridad y confiésale ese pecado. Y si son varios, por asuntos de testimonio, si hay varios, mejor. ¿Para qué? Para que ellos puedan orar por ti y puedan remitir ese pecado ya a la cruz de Cristo. Y por el testimonio de 2 o de 3, o sea, el enemigo no te va a volver a acusar. Ahora, por lo tanto, cada vez que oremos debemos pedirle al Señor que nos rocíe, que nos limpie con su sangre, de modo que nuestra conciencia esté sin ofensa. Entonces podremos venir a Dios con denuedo, podemos venir a Dios con valor para orar desde nuestro espíritu. El sexto aspecto que vamos a ver es confesar los pecados en la oración. ¿Cuál aspecto es? El sexto. Confesar los pecados en la oración. Cuando venimos ante Dios, nos acercamos a Él con un corazón sincero y un espíritu abierto. Dios, que es luz, va a iluminar nuestro interior para exponer lo que es en realidad tu condición verdadera. Es en ese momento usted tiene que confesar sus pecados.
y que podamos decir, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ahí viene el Dios de este siglo, el cual nada tiene en mí. O sea, que las tinieblas no tengan nada en ti, que las tinieblas no tengan derecho legal en ti, que las tinieblas no, que, que por decir algo, mira, cuando una persona es tentada y es llevada al pecado, o sea, es porque esa persona lo está deseando, es porque ese pecado está interno. Entonces, lo que está externo, lo que está afuera, lo seduce y lo atrae. Lo seduce y lo atrae. Entonces, es muy importante que puedas tener en cuenta eso. Entonces, después que confiesas el primer pecado, puede usted que pueda sentir de confesar otro. Y después que lo confiese, puede sentir que confesar otro y aún otro. Y todos los pecados que el Espíritu Santo te guíe, aún pecados que cometiste en la niñez. Esa primera mentira que dijiste allí a los 5, a los 6 años, ya eso es contado como pecado. Debes confesar cabalmente todos tus pecados conforme a los sentimientos en tu espíritu, conforme a lo que el Espíritu Santo te esté guiando, conforme a lo que el Espíritu Santo te esté mostrando. Si no hace caso del sentido de condenación interno, es cierto que su oración no tocará, no tocará a Dios. Tu oración no va a tener sentido. Entonces es muy importante eso, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que te va a convencer ahí cuando estés allí orando allí en el Espíritu te va a mostrar, mira, hiciste esto mal, mira, trataste mal a tus hijos, trataste mal a tu esposa, dijiste esta mentira ahí en tu trabajo para favorecerte. Y el Espíritu Santo allí te va a mostrar, te va a revelar. Entonces, si no confiesas estos pecados allí en ese tiempo, entonces te va a ser muy difícil orar. ¿Por qué? Porque los pecados es un obstáculo. La Biblia dice que lo que hace separación entre Dios y los hombres es la iniquidad, es el pecado. Porque el obstáculo del pecado existe todavía entre usted y Dios. Entonces hay una separación. Entonces, ¿qué es lo que los está separando? El pecado. La Biblia dice, ¿qué es lo que ha hecho separación entre Dios y el hombre? El pecado. El pecado. Entonces, por consiguiente, debes confesar y tratar con cada uno de los pecados. ¿Por qué? Porque hay personas que hacen oraciones muy generales. Señor, perdona todos mis pecados. Y el Señor dirá, bueno, ¿cuál de tantos? ¿Cuál de tantos? Entonces, a la medida que el Espíritu Santo te va revelando, debes ir confesándolo. Ahora, después que confieses todos sus pecados, uno por uno, usted debe orar conforme lo que el Espíritu Santo te esté guiando. Entonces, ciertamente, tocarás allí el corazón de Dios y vas a recibir la vida de Cristo en ti. Séptimo, ya para ir terminando, séptimo, los beneficios de la oración. Vamos a ver los beneficios de la oración, porque sí hay beneficios. Ya este es el último aspecto que vamos a mencionar. En Mateo 26:41, Jesús le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, ¿cuál es ese primer beneficio? No entrar en tentación. La oración nos capacita para recibir la vida de Dios en nosotros. Aparte de eso, el beneficio principal de la oración vigilante, de esta oración intercesora, es que nos guarda de entrar en tentación para que no seamos tentados y para que no seamos seducidos por el diablo a ser desviados del Señor. Entonces, Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí en Hebreos 4:16. Mira lo que nos está diciendo, ahí en pantalla está. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que obtengamos misericordia. Debes acercarte al trono de Dios, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que puedas obtener misericordia, para que Dios pueda ser cordial con tu condición, para que el Señor pueda ser amable allí. Eso es misericordia. Cordial con nuestra miseria, cordial con nuestra condición de pecado, para que obtengamos misericordia y hallemos gracias para el oportuno socorro.
Entonces, el beneficio más grande de orar ante Dios y de hacer contacto con Dios es que recibimos misericordia. Recibimos de su misericordia y encontramos gracia para el oportuno socorro que satisface todas nuestras necesidades. Y mire lo que el apóstol Pablo dijo ahí en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Es tremendo, este versículo es poderoso. Mira lo que nos está diciendo: por nada estéis afanoso, sino en toda ocasión sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, por medio de oración y súplica con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, otro beneficio íntimo que recibimos al venir ante Dios a orar, cuando nosotros venimos, cuando nosotros nos acercamos a Dios a orar y a hacer petición, es que tendremos la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando allí nuestros corazones, guardando allí nuestros pensamientos de toda ansiedad. Si estás allí en ansiedad, si estás allí en estrés, la Biblia dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, qué bendición tan íntima es ser libre de ansiedades en la vida humana. Ahora, según la Biblia, no es posible describir con palabras los beneficios que recibimos en la oración. Que nosotros los que pertenecemos al Señor no descuidemos jamás la oración. No descuidemos jamás la oración, sino que oremos allí en todo momento, allí en todo lugar. Jesús lo dijo de esta manera, y en Lucas 21, versículo 36. Así que velad en todo tiempo, rogando tener fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aún también debemos orar incesantemente. Ahí en Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice que debemos orar sin cesar. Entonces, ciertamente disfrutaremos a Dios mismo y todas sus riquezas, todos sus beneficios, y seremos bendecidos abundantemente por Él. ¿Por qué? Porque el Señor es rico para con todos los que le invocan. Uy, es tremendo, mire. Y quiero terminar ya con este versículo. Romanos 10:12. Porque no hay diferencia ni de judío ni de griego, porque el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Amén. Entonces, es muy importante que, pues, aquí solamente hicimos un pequeño resumen de todo lo que es la oración, pero vuelvo y te repito, en nuestro canal hemos preparado una serie completa con todo el tema de la oración. Y por ahí pusimos el link, el enlace para que puedas ir directamente a este tema allí de la oración y poder ser bendecido, poder ser muy bendecido con este tema de la oración, que es muy importante, como decía al principio, es como respirar, es como respirar. Entonces, en el día de hoy hemos aprendido cosas tremendas, hemos aprendido, o recordado, mejor dicho, recordado cosas allí, cosas poderosas. Hemos visto que el significado de la oración, el órgano de la oración, y hablamos también del medio de la oración, hablamos también cómo debemos orar, conforme a qué orar, cómo orar sin estorbos, cómo debemos confesar los pecados en la oración, y también el último aspecto que vimos es los beneficios de la oración. Nuestro mayor anhelo es poder darte herramientas y en esta serie que es el ABC del cristiano, que puedas avanzar allí en tu relación con Cristo, que puedas avanzar. No olvides cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier petición de oración, puedes escribirme allí al WhatsApp que va a aparecer ahora aquí al final del video. Puedes escribirme ahí al WhatsApp, puedes ponerte en contacto con cualquier persona de nuestra casa ministerial, puedes ponerte ahí en contacto con la persona que te envió el link del video o puedes hacer contacto conmigo ahí a través de mis redes sociales. Te bendecimos y nos vemos en el próximo entrenamiento. Chao, chao.